El día que dejaron mi micrófono en silencio fue el día que firmaron su sentencia. No fue un error técnico, no fue una falla del sistema, fue una orden deliberada, ejecutada con la precisión de quien sabe exactamente qué está haciendo. Estábamos en el auditorio principal de Luminaria Capital, una firma de inversión sostenible con sede en Barcelona que se autoproclamaba el futuro ético de Europa. 120 empleados observaban desde sus asientos de terciopelo azul. 5 miembros de la junta ocupaban la primera fila con expresiones estudiadamente neutras. 2 representantes del Ministerio de Transición Ecológica tomaban notas en tablets gubernamentales y una pantalla gigante de LED detrás de mí mostraba el título de mi presentación en letras blancas sobre fondo verde bosque. Riesgo oculto en proyectos de impacto. Un análisis de discrepancias metodológicas. Yo llevaba 8 años allí. 8 años diseñando los modelos de evaluación que habían multiplicado por 4 el portafolio de la compañía. 8 años limpiando discretamente errores que otros convertían en discursos triunfales en conferencias internacionales. 8 años siendo la voz técnica que nadie citaba, pero todos consultaban antes de tomar decisiones millonarias. Mi nombre es Adriana Salvatierra, y durante mucho tiempo fui la arquitecta invisible de un imperio que vendía conciencia mientras escondía cifras en las notas al pie. A los 3 minutos exactos de comenzar mi exposición, justo cuando mostré la primera discrepancia entre los reportes públicos y los datos internos de medición, el sonido se cortó. Mi voz seguía moviéndose, mis labios formaban palabras, pero el auditorio solo escuchaba un murmullo distante, como si yo estuviera atrapada detrás de un vidrio grueso. Miré a la cabina técnica en el segundo piso. Roberto, nuestro ingeniero de audiovisuales desde hace 12 años, miraba fijamente su consola, evitando mi mirada como si de pronto el panel se hubiera vuelto fascinante. Nadie me devolvió la mirada. Matteo Rinaldi, nuestro CEO con su traje italiano impecable y su sonrisa ensayada en escuelas de negocios suizas, se levantó con movimientos medidos y caminó hacia el escenario con la seguridad de quien ha ejecutado este tipo de maniobras antes. Parece que tenemos un pequeño inconveniente técnico, dijo, tomando el micrófono inalámbrico que mágicamente sí funcionaba. Adriana ha estado revisando algunos números preliminares que todavía no están completamente validados para presentarse ante audiencias externas. La transparencia es importante para nosotros, por supuesto, pero también lo es la precisión absoluta y el rigor metodológico. Risas nerviosas recorrieron el auditorio, asentimientos cómplices de quienes preferían creer en problemas técnicos que en censura corporativa. La pantalla cambió sin que yo tocara ningún botón. Mi diapositiva, con las gráficas comparativas, desapareció como si nunca hubiera existido y fue reemplazada por el logo brillante de Luminaria, un sol estilizado sobre un horizonte verde. Yo seguía de pie en el centro del escenario, con el control remoto inútil en la mano derecha y 8 años de credibilidad evaporándose bajo las luces halógenas. Gracias, Adriana, añadió Mateo, subiendo al escenario y apoyando brevemente su mano en mi hombro en un gesto que para cualquier observador externo parecía paternal. Ya lo veremos en privado, con el tiempo que merece este tipo de análisis complejo. Privado. Esa palabra fue el verdadero corte, más profundo que cualquier botón de silencio. Bajé del escenario sin discutir, sin protestar, sin exigir que me devolvieran la voz frente a 120 testigos que ahora fingirían recordarlo como un simple problema técnico. Esa fue la última vez que intenté advertirlos desde dentro. Lo que Mateo no entendió esa mañana de octubre, con la luz mediterránea filtrándose por los ventanales del auditorio, fue que silenciar a una directora de análisis de riesgo no elimina el riesgo. Solo lo desplaza, lo concentra, lo convierte en algo más denso y peligroso. Y yo sabía exactamente hacia dónde desplazarlo.
Durante años, Luminaria Capital había construido su reputación brillante sobre inversiones en proyectos de impacto ambiental y social que sonaban como poesía en informes anuales. Energía limpia en comunidades andinas de Latinoamérica. Agricultura regenerativa en el sur de Europa que prometía revertir la desertificación. Infraestructura hídrica en poblados rurales de Marruecos y Túnez, donde el agua era casi un milagro. Cada informe anual era una obra de arte visual. Gráficos ascendentes en tonos verdes y azules, testimonios emotivos de agricultores agradecidos, porcentajes de mejora que parecían extraídos de cuentos de hadas sobre desarrollo sostenible. Yo era quien validaba matemáticamente esos porcentajes antes de que se convirtieran en presentaciones de PowerPoint. Al principio, las discrepancias eran pequeñas, casi imperceptibles para quien no mirara con lupa. Una fecha de medición ajustada 3 meses hacia atrás aquí. Una proyección deliberadamente optimista basada en el mejor escenario posible allá. Un redondeo generoso que convertía un 4,3% en un sólido 5%. Mateo siempre tenía una explicación lista, servida con café expreso en tazas de porcelana. La narrativa es tan importante como el dato crudo, Adriana me decía, cruzando las piernas en su silla de diseñador nórdico. Si no contamos bien la historia, nadie financia el cambio que el planeta necesita. Somos vendedores de esperanza, no solo de números fríos. Pero la línea entre narrativa estratégica y manipulación deliberada se fue borrando como tiza bajo la lluvia. Descubrí que ciertos proyectos inflaban su impacto utilizando líneas base construidas con métodos poco rigurosos, comparando sus resultados no con la situación real previa sino con proyecciones pesimistas inventadas. Otros reportaban avances espectaculares antes de completar siquiera las auditorías independientes que supuestamente validaban esos avances. En una ocasión memorable, un fondo de energía solar en el sur de España contabilizó como activos operativos completos varias instalaciones que todavía estaban en fase de construcción, con paneles apilados en contenedores esperando permisos municipales. Nada era abiertamente ilegal en el sentido penal. Nada terminaría en tribunales. Pero todo era estructuralmente frágil, construido sobre arena mojada. Cuando llevé mis observaciones detalladas al comité ejecutivo trimestral, me escucharon con esa paciencia profesional que ejercen quienes ya han decidido no cambiar nada. Adriana, apreciamos profundamente tu rigurosidad técnica, dijo Laura Miret, directora financiera con máster en Londres y reputación de eficiencia implacable. Pero si sometemos cada proyecto a un escrutinio extremadamente académico, perderemos velocidad operativa. Y en este sector emergente, la velocidad competitiva lo es absolutamente todo. Velocidad. Esa palabra empezó a repetirse en cada reunión estratégica como un mantra corporativo. Velocidad para cerrar rondas de financiación antes que los competidores. Velocidad para comunicar resultados positivos a los medios. Velocidad para posicionarnos como líderes del mercado europeo de impacto. La precisión metodológica se convirtió silenciosamente en un obstáculo al crecimiento. Después del incidente del micrófono silenciado, mi acceso a ciertos paneles cruciales de datos internos fue temporalmente restringido por razones de seguridad informática. Me retiraron del Comité de Inversión Estratégica sin explicación formal. Mi equipo de 4 analistas fue reasignado bajo supervisión directa de Laura, quien jamás había validado un modelo de impacto en su vida, pero sí sabía optimizar márgenes. No me despidieron. Hubiera sido más sencillo, más honesto, casi un alivio. Me dejaron en un despacho elegante en la 5ª planta con vista privilegiada al puerto de Barcelona, sin proyectos estratégicos asignados, sin decisiones relevantes que tomar, sin voz que importara en ninguna reunión. Esperaban que me cansara psicológicamente, que renunciara por frustración.
Que desapareciera sin ruido ni indemnización ni preguntas incómodas. No lo hice. En lugar de eso, ejerciendo los derechos que aún conservaba según mi contrato, pedí formalmente una auditoría interna realizada por consultores externos independientes sobre los procesos de validación de impacto. Documenté la solicitud. La envié por correo certificado. Exigí respuesta por escrito. La solicitud quedó elegantemente archivada para revisión en próximos trimestres cuando los recursos lo permitan. Entonces, en un miércoles gris de noviembre, presenté mi carta de renuncia. Fue breve, profesional, sin dramatismo innecesario, con exactamente 30 días de preaviso según marcaba la ley. Mateo me citó en su oficina de cristal y acero al día siguiente, antes incluso de que terminara mi café matutino. No te vamos a aceptar la renuncia todavía, dijo, apoyándose en su escritorio de nogal escandinavo. Estás reaccionando emocionalmente a una situación que se malinterpretó. No es emocional, respondí con la calma de quien ya tomó una decisión inamovible. Es estructural. Hay una incompatibilidad fundamental entre lo que yo hago y lo que ustedes necesitan que yo haga. Sonrió como si hubiera escuchado a una estudiante brillante, pero ingenua que todavía cree que el mundo funciona según principios éticos absolutos. Eres excepcionalmente buena en lo que haces, Adriana. Pero el mundo real, el mundo donde operan los mercados financieros, no funciona con ecuaciones perfectas ni pureza metodológica. Quédate 6 meses más. Reasignaremos tu rol, te daremos proyectos diferentes, quizá algo en formación interna. No quiero un nuevo rol cosmético. Quiero coherencia institucional. Se levantó y caminó hacia la ventana panorámica, contemplando el Mediterráneo como si allí estuviera escrita alguna respuesta. Si te vas ahora, abruptamente, nadie en la industria te va a seguir ni te va a escuchar. Aquí tienes reputación consolidada, respeto profesional. Afuera solo serás otra analista descontenta más. Ese fue el momento preciso en que entendí con claridad cristalina que mi permanencia les convenía estratégicamente más que mi salida. Si yo me iba de forma abrupta y ruidosa, podría hablar públicamente. Si me quedaba integrada en el sistema, era parte cómplice del problema. Acordamos finalmente que mi último día oficial sería exactamente en 4 semanas. Durante ese mes de transición no discutí más, no levanté la voz en reuniones, no intenté convencer a ningún colega de mis preocupaciones metodológicas, documenté sistemáticamente. No copié archivos confidenciales, ni robé información clasificada, ni hice absolutamente nada que pudiera considerarse ilegal o violación de acuerdos de confidencialidad. Simplemente organicé con rigor metodológico información que ya existía legítimamente en los sistemas internos a los que aún tenía acceso. Versiones sucesivas de reportes con cambios no documentados. Fechas exactas de modificación en metadatos correos electrónicos de aprobación de ajustes, cambios retrospectivos en líneas base de medición, proyecciones revisadas sin respaldo técnico adecuado. Construí un mapa detallado de inconsistencias. No era un ataque vengativo, era un espejo técnico. 2 semanas antes de mi salida definitiva, recibí una llamada inesperada en mi móvil personal de Javier Corominas, subdirector de la recién creada Agencia Española de Supervisión de Fondos de Impacto. Nos han recomendado específicamente tu nombre varias personas del sector, dijo con voz seria. Estamos creando una unidad especializada en verificación rigurosa de métricas ambientales y sociales. Buscamos a alguien que entienda profundamente tanto el mercado como sus grietas estructurales. Acepté la entrevista sin dudarlo. No mencioné a Luminaria durante el proceso. No hablé mal de Mateo. Hablé extensamente de metodologías robustas, de estandarización necesaria, de cómo el sector de impacto necesitaba urgentemente reglas claras y verificables si quería sobrevivir a su propio éxito mediático. Me ofrecieron el puesto 3 días después de la segunda entrevista. No era un cargo glamuroso con oficina en rascacielos.
No tenía un salario deslumbrante con bonus anuales, pero tenía algo que Luminaria había perdido hacía tiempo: independencia real y autoridad legal. Mi último día en la firma empaqué mis cosas personales en una caja pequeña de cartón. Nadie organizó una despedida formal. Algunos colegas que valoraban la honestidad me abrazaron con discreción en el pasillo, murmurando suerte. Mateo no salió de su oficina de cristal en todo el día. Buena suerte en tus próximos proyectos, me escribió en un mensaje corporativo deliberadamente breve. Las puertas de Luminaria quedan abiertas si algún día decides volver. No respondí ese mensaje. En la agencia, mi trabajo inicial consistía en revisar y fortalecer protocolos de reporte obligatorio para fondos que operaban con capital público o que recibían incentivos fiscales por impacto ambiental. Era un universo más amplio y complejo de lo que había imaginado desde mi burbuja corporativa. Decenas de gestoras pequeñas y grandes utilizaban modelos metodológicos sorprendentemente similares a los de Luminaria. La diferencia crucial era que ahora podía proponer cambios con fuerza legal. Durante los primeros 6 meses me limité a observar patrones, a estudiar tendencias sectoriales, a identificar métodos comunes de sobreestimación optimista que se repetían en diferentes organizaciones. Descubrí algo inquietante que cambió mi perspectiva. No se trataba de una sola empresa corrupta forzando cifras maliciosamente. Era una cultura sectorial generalizada donde la presión financiera constante por mostrar impacto acelerado y resultados rápidos llevaba inevitablemente a ajustes creativos que todos justificaban como necesarios. El problema no era un hombre sin ética. Era un sistema de incentivos perversos. Propuse entonces un marco regulatorio que llamé verificación progresiva de impacto certificado. No exigía auditorías imposibles que paralizaran proyectos ni castigaba errores menores honestos. Simplemente obligaba legalmente a que todas las métricas clave de impacto fueran acompañadas de datos primarios verificables por terceros, y que las líneas base de comparación fueran certificadas independientemente antes de reportar cualquier mejora porcentual. También incluía una cláusula novedosa que nadie había implementado antes. Si una organización era advertida formalmente sobre inconsistencias metodológicas y no corregía transparentemente sus reportes en el siguiente ciclo trimestral, se activaba automáticamente una revisión profunda con auditoría de campo. El comité directivo de la agencia debatió intensamente la propuesta durante semanas largas. Algunos miembros conservadores temían frenar el crecimiento prometedor del sector de inversión de impacto. Si endurecemos demasiado las reglas de juego, ahuyentaremos la inversión privada hacia otros países, argumentó un consejero con conexiones financieras. Si no las endurecemos ahora, ahuyentaremos definitivamente la confianza pública, respondí con datos. Y sin confianza no hay sector sostenible. La diferencia fundamental es que ahora mi micrófono institucional no se apagaba cuando decía verdades incómodas. Finalmente, después de presentar análisis comparativos internacionales, aprobaron un programa piloto voluntario de 18 meses. Las gestoras podían adherirse libremente para demostrar compromiso público con la transparencia radical. Quienes lo hicieran obtendrían prioridad automática en ciertas convocatorias de capital público y ventajas fiscales adicionales. Luminaria Capital fue una de las primeras 5 organizaciones en enviar un comunicado de prensa celebrando la iniciativa pionera. Siempre hemos defendido los más altos estándares de transparencia en el sector, declaró Mateo en un artículo del suplemento financiero. Participaremos activamente en el piloto porque creemos en el futuro regulado del impacto. Leí la noticia en mi pequeña oficina gubernamental, tomando té verde, en silencio absoluto. Sabía exactamente lo que participar significaba.
exponer sus datos primarios completos a una revisión estructurada con metodologías que yo misma había diseñado. 3 meses después del inicio del piloto, el primer informe comparativo técnico llegó a mi mesa un lunes por la mañana. Yo no podía auditar directamente a Luminaria por obvio conflicto de interés institucional, pero sí revisaba y validaba los resultados globales del programa. El equipo técnico, asignado específicamente a su evaluación, detectó inconsistencias metodológicas significativas en 2 fondos de energía eólica en Portugal y en un proyecto de agricultura regenerativa en Andalucía. Las mejoras de impacto reportadas superaban consistentemente en un 35% los valores reales que arrojaban las mediciones primarias certificadas. Se envió una notificación formal oficial solicitando aclaraciones técnicas detalladas y correcciones transparentes en el siguiente trimestre. Luminaria respondió con argumentos técnicos extensos de 60 páginas, defendiendo agresivamente sus metodologías propietarias como innovadoras. El segundo ciclo trimestral de medición mostró que las discrepancias no solo persistían, sino que se habían ampliado a otros 3 proyectos previamente no revisados. Entonces, automáticamente según el protocolo aprobado, se activó la cláusula de revisión profunda. La revisión profunda implicaba auditorías presenciales de campo y análisis forense detallado de datos con expertos independientes internacionales. No fue un escándalo mediático inmediato con titulares explosivos el primer día. Fue más lento, más técnico, más burocrático y precisamente por eso más devastador a largo plazo. Los auditores descubrieron meticulosamente que en varios proyectos emblemáticos las líneas base de medición habían sido ajustadas retrospectivamente, meses después de las mediciones iniciales, para mejorar artificialmente la percepción de impacto conseguido. No se habían desviado fondos ilegalmente ni robado dinero, pero sí se había construido sistemáticamente una narrativa optimista que no coincidía con la realidad medible. La agencia publicó un informe técnico de 120 páginas señalando detalladamente las irregularidades metodológicas y recomendando la suspensión temporal de incentivos fiscales hasta la corrección verificada de todas las métricas cuestionadas. El mercado financiero reaccionó en cuestión de horas. 2 inversores institucionales europeos congelaron inmediatamente nuevas aportaciones de capital. El valor estimado de uno de los fondos principales cayó un 22% en una semana de volatilidad. 3 analistas financieros rebajaron su calificación de riesgo. Mateo solicitó urgentemente una reunión extraordinaria con la dirección de la agencia. No me sorprendió cuando pidió específicamente hablar conmigo en privado, invocando nuestra historia profesional compartida. Nos vimos en una sala de reuniones sobria del edificio gubernamental, sin cristales panorámicos ni vistas al mar Mediterráneo. Había envejecido visiblemente en menos de un año. Ojeras profundas, traje menos impecable. Esto es desproporcionado y está destruyendo años de trabajo, dijo con voz tensa. No hemos cometido fraude criminal. Solo optimizamos reportes dentro de interpretaciones razonables. Optimizar no es lo mismo que ajustar líneas base retrospectivamente después de medir resultados, respondí con calma técnica absoluta. Sabes perfectamente cómo funciona este sector en la práctica real. Si no muestras progreso rápido y visible, pierdes capital de inversores. Entonces quizá el sector necesita aprender urgentemente a mostrar progreso real medible, no narrativas inventadas. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si fuéramos cómplices. ¿Es esto personal, Adriana? Venganza por el micrófono. Negué con la cabeza, sosteniendo su mirada. Lo personal fue cuando apagaste mi micrófono frente a 120 personas. Esto es completamente estructural. Es sobre reglas que se aplican a todos por igual. Guardó silencio varios segundos incómodos.
podríamos colaborar constructivamente. Reformar profundamente nuestros modelos contigo como asesora externa. Incluso podrías volver a Luminaria, liderar internamente la transformación completa que claramente necesitamos. La oferta flotó en el aire institucional como una versión tardía e insuficiente de reconocimiento. Mi trabajo ahora es asegurar que las reglas del sector se cumplan sistemáticamente, dije levantándome. No volver a escribirlas desde dentro de una organización específica. Salí de la sala sin dramatismo innecesario. En los meses siguientes, Luminaria inició una reestructuración organizacional profunda y dolorosa. Laura dejó su cargo de directora financiera. Mateo anunció públicamente que daría un paso al costado para facilitar la transición cultural hacia estándares más rigurosos y verificables. La firma no colapsó completamente. Destruirla nunca fue mi objetivo personal ni profesional. Se adaptó a la nueva realidad. Revisó exhaustivamente sus líneas base con consultores externos. Contrató auditores independientes permanentes. Publicó un informe público de 70 páginas reconociendo errores metodológicos significativos en periodos anteriores y comprometiéndose a transparencia radical. El sector observó atentamente cada movimiento. Otras gestoras que habían dudado inicialmente en unirse al piloto voluntario solicitaron urgentemente su adhesión formal. La presión de inversores institucionales por datos verificables aumentó exponencialmente. El discurso sectorial cambió, la transparencia metodológica dejó de ser un eslogan vacío para convertirse en una ventaja competitiva real. Un año después del inicio del piloto, la agencia convirtió el programa experimental en normativa permanente obligatoria para todo el sector. Recibí invitaciones a conferencias internacionales, entrevistas en medios especializados, participación en paneles regulatorios europeos. En uno de ellos, un periodista económico me preguntó directamente: ¿se siente vengada contra quienes la silenciaron? Pensé en el auditorio de Luminaria, en el micrófono deliberadamente apagado, en la sonrisa calculada de Mateo. No respondí con honestidad. Me siento coherente con principios técnicos. Porque la verdadera transformación no fue ver caer públicamente a un hombre poderoso ni reducir el valor bursátil de una empresa específica. Fue rediseñar un sistema completo donde el silencio ya no fuera una estrategia corporativa rentable. La última vez que vi a Mateo fue en un foro internacional sobre inversión responsable en Madrid. Estaba sentado entre el público general, tomando notas silenciosamente mientras un joven analista presentaba nuevas métricas verificadas en tiempo real mediante blockchain. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo breve. No había odio, ni triunfo personal, ni amargura, solo comprensión tardía mutua. A veces el verdadero poder no consiste en destruir espectacularmente un imperio construido sobre cifras infladas. Consiste en cambiar las reglas fundamentales que permitían inflarlas sin consecuencias. El día que dejaron mi micrófono en silencio creyeron que habían ganado una batalla táctica. Lo que no entendieron entonces fue que yo nunca quise ganar batallas individuales. Quería transformar el sistema completo. Y cuando cambias el sistema de raíz, el eco de tu voz ya no depende de ningún micrófono que puedan apagar.